La búsqueda de la legitimidad y la consolidación del cine narrativo. Unidad 2. Una era de revoluciones. Las vanguardias. La revolución en la calle y la revolución en el arte. El expresionismo alemán. Wiene, Murnau, Lang, Pabst. El expresionismo alemán. Pintura y teatro. Subjetividad atormentada. Alejamiento de la idea tradicional de belleza y armonía. Trazos angulosos. Tratamiento metafórico de los paisajes. Actuación. Antinaturalista, antirrealista. Extrañamiento. Gestualidad exacerbada. Iluminación contrastada, claroscuro, y cargada de simbolismo. Estructura narrativa no depende de causa-efecto. Historia dentro de historia, el efecto de cajas chinas, claves y cifras enigmáticas. El gabinete del Dr. Caligari. Si existe algún título que epitomice el expresionismo alemán, ese es El gabinete del Dr. Caligari, una película producida por el esencial Erich Pommer, que en principio iba a ser dirigida por Fritz Lang, pero finalmente fue realizada por Robert Wiene, ya que Lang se encontraban en pleno proceso de rodaje de Las arañas. La mayor importancia de esta tendencia estética es que intenta dotar al mundo del cine de un concepto artístico al margen de la simple representación realista, es decir, se otorga a la plasmación en imágenes de una percepción estética más allá de su significación como captación objetiva de una situación. Los fuertes contrastes de luces y sombras, casi sin términos medios, la exageración en las interpretaciones, que han quedado un tanto desfasadas, la simbología en las formas distorsionadas, maquillaje y vestuario, o el rodaje en interiores como representación irreal de un contexto delirante, adecuados con pinturas de Walter Reimann, Hermann Warm y Walter Rohrig, son recursos empleados como instrumento expresivo del sentir de sus personajes, que recogen un universo extraviado, malsano y horripilante, abordando de manera pesimista la vorágine irracional del ser humano y sus mandatarios, con la locura como basamento principal del film. Realismo soviético, el cine militante, no el realismo socialista. Vertov, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko. Gusiga Vertov, director de cine vanguardista soviético, autor de obras experimentales, como El hombre de la cámara 1929, que revolucionaron el género documental. Otro de los grandes del cine soviético, que fundó en 1922 y dirigió el noticiario Kino Pravda, Cine Verdad, en donde aplicó sus teorías extremistas del cine ojo, Kino Glass, cuya meta era la de desembarazar a la captación de imágenes de todos sus artificios, para conseguir una inalcanzable objetividad integral que creía posible debido a la inhumana impasibilidad de la pupila de cristal de la cámara. Vertov y los otros miembros del grupo rechazan de plano todos los elementos del cine convencional, desde la escritura previa de un guión hasta la utilización de actores profesionales, pasando por el rodaje en estudios, los decorados, la iluminación, etc. Su objetivo era captar la verdad cinematográfica, montando fragmentos de actualidad de forma que permitieran conocer una verdad más profunda que no puede ser percibida por el ojo. Según el propio Vertov, fragmentos de energía real que, mediante el arte del montaje, se van acumulando hasta formar un todo global, permitiendo ver y mostrar el mundo desde el punto de vista de la revolución proletaria mundial. Sergei Eisenstein. Director, montador y teórico cinematográfico soviético. Hijo de padre judío y madre eslava, estudió arquitectura y bellas artes antes de enrolarse en las milicias populares que participaron en la Revolución de Octubre. Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para Eisenstein, la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Después de una larga investigación en el tema, Eisenstein desarrolló su propia teoría del montaje. Sus publicaciones al respecto serían luego de gran influencia para varios directores de Hollywood. Es fundamental su aportación teórica, como su hipótesis sobre el montaje de atracciones, donde postula el empleo en el cine de técnicas provenientes del circo y del music hall. Eisenstein repudiará el montaje clásico, tal como lo concibe D.W. Griffith, a pesar de haberse inspirado para sus teorías en la película Intolerancia de este director, y derivará sus teorías sobre el montaje del estudio de los ideogramas japoneses, en los que dos nociones yuxtapuestas conforman una tercera, como por ejemplo, ojo más agua igual llanto, puerta más oreja igual escuchar, boca más perro igual ladrar. Concepto de la tercera idea.
El montaje es para él una idea que surge de la colisión dialéctica entre otras dos, independientes la una de la otra. Este método le permitirá partir de elementos físicos representables para visualizar conceptos e ideas de complicada representación. El movimiento está determinado por la acción y por el montaje. El protagonista en sus obras es la masa, el pueblo. Obras: La huelga 1924. El acorazado de Potemkin 1925 octubre, 1928, La línea general, 1929, Que viva México. Inconclusa 1930, 1932, El Prado de Becín, inconclusa 1935, 1937, Alejandro Nevsky, 1938, Iván el Terrible, 1943, 1945, Iván el Terrible, segunda parte. La conjura de los boyardos, 1948, 1958, Iván el Terrible, tercera parte, inacabada. Vsevolod Ilarionovich Pudovkin. Procedía de una formación técnica, Facultad de Física y Matemática de Moscú, y trabajó como ingeniero químico en la industria de la guerra. Llegó al cine a través del laboratorio experimental de Kuleshov, interpretando varias películas. Debutó como realizador con el cortometraje cómico, La fiebre del ajedrez 1925, rodado durante el Campeonato Internacional de Moscú, y con el documental, El mecanismo del cerebro, 1926, que ilustraba las célebres teorías sobre reflejos condicionados del fisiólogo Iván Pavlov. En 1926 inició la trilogía revolucionaria La Madre, adaptando libremente la novela homónima de Gorky, El fin de San Petersburgo 1927. Las películas de Pudovkin se centraron en el examen de la toma de conciencia política de sus personajes individualizados. Características de su obra: toma de conciencia de sus personajes principales. En La Madre será una mujer proletaria, en El fin de San Petersburgo un joven campesino, y en Tempestad sobre Asia un cazador mogol. Alterna, por medio de las acciones paralelas, los relatos individuales con los grandes temas colectivos. Guiones de hierro. La complejidad de la construcción de sus argumentos, y su puesta en escena de una forma prodigiosa, fue posible gracias al uso de los guiones de hierro que Pudovkin preparaba minuciosamente. Para Pudovkin el montaje se establecía a priori, es decir, en el guión escrito, mientras Eisenstein defenderá el montaje a posteriori, utilizado para expresar mediante el choque de imágenes todos los conflictos. Uso del montaje constructivo. Pudovkin está en contra del uso del plano general, prefiriendo los planos próximos de detalle. Dovzhenko es considerado uno de los pioneros más importantes del cine soviético junto con Sergei Eisenstein y Vsevolod Pudovkin. Impresionismo francés. Delluc, Dulac, Epstein. Manifiestos y primeras teorías del cine. Canudo, Delluc, Epstein, Eisenstein. El cine francés padecía una grave anemia. 4 años de guerra habían anquilosado su aparato productivo, permitiendo al cine americano adueñarse de su mercado. Louis Delluc, a una costa de su salud y de su fortuna, como todo escritor bien pensante, había comenzado por detestar al cine. Pero algunos amigos y su esposa, la actriz Eve Francis, consiguieron hacerle frecuentar las salas oscuras. Este creó la palabra Cine Club y fundó el primero de la historia. 1920, fue crítico ensayista y dio a la palabra fotogenia su actual contenido estético. Considero que los elementos creadores del arte cinematográfico eran el decorado, donde incluía la noción de encuadre, la iluminación, la cadencia, es decir el ritmo, y la máscara, en donde englobaba el actor. También dirigió películas, Fiebre 1921 y La Femme de Nulle Part 1922, uno de los primeros intentos del cine psicológico. Delluc capitaneó a este heterogéneo grupo formado por Germaine Dulac, Marcel L'Herbier, Abel Gance y Jean Stein. Eran, para emplear un lenguaje actual, la nueva ola de los años 20, nació al igual que todas las vanguardias, como negación dialéctica e históricamente necesaria de un arte popular y de masas, en confusa reacción frente al cine mercancía y al cine alienación. El límite de las contradicciones estéticas de la escuela lo encarnó el exuberante Abel Gance, profeta y visionario, se convirtió en el más puro alquimista del cine francés.
Para rodar La Folie du Retour 1916 empleó objetivos deformantes, consiguiendo imágenes distorsionadas como la de los espejos de parques de atracciones. La obra más ambiciosa de su vida fue Napoleón 1923-1927, que costó 15 millones de francos. Aquí utilizó el tríptico o pantalla triple para desplegar horizontalmente sus más grandiosas escenas, con el film futurista colosal en la que el propio Gance interpretaba a Jesucristo el fin del mundo 1930, que quedó inconclusa y fue terminada por W. Turhansky, de modo que el fin del mundo fue simbólicamente el fin de la carrera de su inquietito realizador. Jean Epstein, de origen polaco, cuyo Coeur Fidele 1923 causó sensación en la época por su ejercicio del estilo, en particular en la antológica escena de la feria, Tío Vivo, columpios, autómatas, primeros planos, montaje corto, cámara subjetiva, encuadres oblicuos, todo un manifiesto del nuevo lenguaje visual. Mientras Hollywood ponía en circulación un mundo lujoso y sofisticado, frívolo y decadente, algunos vanguardistas franceses demostraban una cariñosa vocación populista, prefiriendo la taberna, el suburbio, el puerto y los lugares y tipos populares. En Finisterrae 1929, interpretada por actores naturales, pescadores auténticos e importante antecedente del neorrealismo italiano, aunque el material documental aparezca fuertemente manipulado por sus virtuosismos técnicos. Violentar la naturaleza del tiempo real era una de las ambiciones de Epstein, que en sus escritos exalta las posibilidades sobrenaturales del cine, en especial de la modificación de la naturaleza del tiempo, conseguida por vez primera gracias al ralentí acelerado y la inversión del movimiento. La fotogenia de Deluc aparecía según Epstein como una función de la movilidad, así el movimiento, esa apariencia que ni el dibujo, ni la pintura ni la fotografía pueden reproducir, se descubría como la primera cualidad estética de las imágenes en pantalla. Donde el movimiento puro se desprendía unas veces de objetos deformados, por abstracción progresiva, y otras de elementos geométricos en transformación. 2. Demostró Epstein además que lo continuo y lo discontinuo nunca se oponían. Ricciotto Canudo fue un dramaturgo y periodista italiano perteneciente al futurismo, fundamentalmente conocido como crítico de cine. Fue quien se atrevió a afirmar que el cine era un arte, el séptimo arte, teoría estética revolucionaria que razonó en su curioso Manifiesto de las Siete Artes 1914, en el que afirmaba que el cine es una síntesis de las tradicionales artes del espacio y artes del tiempo. El preciosismo danés. Carl T. Dreyer. Sus inicios como director, desde 1918, tuvieron un éxito limitado. Pero rodó todos los años en esa década, así la fallida Érase una vez, Der Barengan, 1922, y 2 veces en Alemania con la UFA, como Michael, 1924, basada en una obra de Hermann Bang, de gran calidad visual y psicológica. La fama le llegó gracias a El amo de la casa, 1925. El éxito que cosechó en su país con esa película se transformó en un enorme triunfo en Francia, a donde se trasladó. La Société Générale des Films le encargó la realización de un largometraje sobre alguna heroína nacional: Juana de Arco, Catalina de Médicis y María Antonieta. Por un mero sorteo, salió la primera. Así que rodó allí una intensa La Pasión de Juana de Arco, La Pasión de Jeanne d'Arc, en cuyo montaje trabajó además, que apareció en las salas en 1928 y fue su primer gran clásico, pero no fue un éxito en taquilla. Para Dreyer supuso su verdadero inicio cinematográfico. 2. Con la ayuda de Pierre Champion, él había escrito el guión, que se basó en estudios directos sobre las transcripciones originales del proceso padecido por Juana de Arco. La película tenía influencias tanto del realismo como del expresionismo cinematográfico, pero sin maquillar a los personajes. Entre ellos, estaba Antonin Artaud. Los decorados eran blancos y toda la película estaba rodada a base de primeros planos. El responsable del decorado fue el berlinés Hermann Warn, que había elaborado los fondos expresionistas de El estudiante de Praga, 1913, El gabinete del Dr. Caligari, 1919, y Las tres luces, 1921. La actriz, Jeanne Falconetti, que encontró Dreyer rebuscando en teatros de París, fue trabajada meticulosamente por él. Su genial interpretación, desde muy dentro, la condujo luego a abandonar el teatro.
No hizo más cine, pese a un intento en Hollywood, y acabó en Buenos Aires, convertida al budismo.